Bueno, arrancamos. Ahí justo se unió Eva de Casilda. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos formalmente la bienvenida al curso de formación política de Fuerza Libertaria. Mi nombre es Franco Mazzoli, soy de Cañada de Gómez. Soy uno de los coordinadores provinciales del armado de Fuerza Libertaria en la provincia. Fuerza Libertaria es un partido que se está constituyendo en la provincia de Santa Fe y es una parte del vehículo para el armado de Javier Milei, para que Javier pueda participar, una parte importante del armado en Argentina, para que Javier Milei pueda participar en las elecciones. En función de eso, Javier Milei designó a Romina Díez, de la ciudad de Rosario, economista, licenciada en economía, para que ella justamente encabece ese armado provincial, en el cual, bueno, estoy yo, está mi esposa, que después va a hablar, está David Malaguarnera, que va a estar a cargo él del curso de formación política, y muchos otros referentes de la provincia, de varias ciudades de la provincia de Santa Fe. Así que en función de eso, y como parte de todas las actividades que venimos llevando adelante por parte de Fuerza Libertaria, establecimos justamente este curso de formación política. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las batallas más importantes que tenemos que dar es la batalla cultural, sí, que es muy, muy, muy importante. Hoy por hoy, parte justamente de la decadencia económica, cultural, educativa, en seguridad que está teniendo nuestro país, es justamente por los valores culturales que han sido degradados a lo largo del tiempo por los distintos justamente partidos políticos. Y hoy por hoy justamente la batalla más importante que tenemos que dar, una de las más importantes, es la batalla cultural. Y para eso creemos que tenemos que estar capacitados, tenemos que estar instruidos, porque cada vez que nos enfrentemos o a alguien a quien querramos darle a conocer las ideas que lleva adelante Javier Milei, las ideas de la libertad, nosotros sabemos que no seguimos personas, sino que seguimos ideas, seguimos proyectos, seguimos principios y valores, que hoy por hoy una de esas personas, obviamente, es Javier. El día de mañana puede ser otro, el día de pasado puede ser otro, pero y justamente a raíz de eso, tanto para que nosotros podamos trasladar esas ideas a amigos, familiares, y no solamente como referentes, sino a aquellos potenciales candidatos que eventualmente puedan hacerlo y que el día de mañana tengan que estar en un medio para justamente llevar adelante y defender esas ideas, tenemos que estar instruidos y tenemos que estar capacitados. Por eso hemos dispuesto estos cursos de formación política, para que cada vez que tengamos que enfrentarnos a alguien, así sea en un medio, en un debate con otro político, o así sea para un familiar nuestro, un amigo, un vecino, para darle a conocer cuáles son las ideas y por qué justamente sostenemos esas ideas que creemos que van a ser las que van a hacer crecer nuestro país, tenemos que estar preparados para eso y no decir cualquier cosa. Así que bueno, hemos dispuesto justamente este curso, en principio en 3 clases, que va a estar llevando adelante David. Muy bien, para el funcionamiento organizado de la clase vamos a hacer lo siguiente: los micrófonos como están ahora, por favor se le pide que esté muteado en la duración de lo que es la clase. Luego, a medida que se va desarrollando la clase, estaría interesante que vayan anotando sus preguntas en el chat, ¿sí? En el chat de este Meet, para que cuando luego finalizada la clase se puedan responder en orden, ¿sí? Y de acuerdo a los nombres que aparecen en el chat, ¿sí? Así que esa va a ser la modalidad. Cualquier duda lo escriben en el chat y nosotros vamos a estar siendo de moderador con David. Ahora sí, le damos lugar a nuestro hoy profesor, David Malaguarnera, que va a estar a cargo hoy de la clase de formación política. El tema a tratar, liberalismo hoy. Bueno, muchísimas gracias Franco y Yamile, y a todos los chicos que están colaborando, que van a llevar adelante estas clases de formación política, a Florencia que hizo las imágenes, a Juan también, que también va a estar acá grabando para los que no pudieron entrar. Tuvimos mucho éxito, la verdad que se anotó más de 90 personas, ¿sí? Si bien hoy somos casi 30, es obvio que muchos no van a poder ingresar, por eso decidimos grabarlas y las vamos a dejar en el grupo de WhatsApp que tenemos de formación política, para que ustedes, si tienen algún compañero conocido que no llegó a entrar, lo puedan ver y no se atrasen con respecto al próximo sábado. Esto de formación política nosotros lo veníamos haciendo incluso el año pasado, y bueno, fue bastante la demanda que tuvimos. Nosotros acá con los chicos de Rosario estuvimos hablando y casi todos pedían lo mismo.
hemos hablado con otras localidades y nos decían, mira, hay muchos chicos que quieren salir a hablar a la calle, pero de alguna manera no se sienten seguros. Entonces dijimos, vamos a retomar las clases de formación política, pero esta vez dándole, no quizás, nosotros todas las semanas nos juntábamos a charlar sobre cosas de la actualidad, vamos a tratar de hacer un marco histórico, un marco social a todo lo que fue el liberalismo y después de desarrollar distintos temas. Justamente el tema de hoy es explicar principios básicos del liberalismo y yo le he dado un marco histórico distinto al que quizás pueda expresar alguna persona que se centre más en el nacimiento del liberalismo clásico. Pero la idea de todas estas clases es justamente que ustedes tengan esa seguridad de que cuando salgan a hablar con la gente realmente estén convencidos de lo que ustedes están diciendo y que no repitan por repetir. Eso es lo peor que podemos hacer. Realmente ustedes deben comprender y entender por qué hoy el liberalismo está teniendo tanto éxito, por qué los jóvenes se están sumando tanto a estas ideas. Todo tiene una explicación, no es porque Milei salió a hablar por televisión y porque a la gente le gustó la peluca de Milei o porque él gritaba, empezó a tener cabida de los más jóvenes, e incluso ya no hay rango de edad, ya la gente que lo siga a Milei es de todas las edades, pero eso tiene una explicación. Entonces la idea de esta clase de formación política es que todos de alguna manera tengamos un puntapié inicial, y esto no va a terminar acá, las clases de formación política se van a empezar a ramificar, va a depender mucho también del seguimiento que tenga la gente, si le gusta o no le gusta, pero nuestra idea es empezar a ramificar todas estas clases que más adelante van a pasar a ser clases para referentes, para próximos candidatos políticos, clases para militancia, todo lo que tenga. También vamos a hacer muchísimos cursos de fiscalización, o sea, vamos a ramificar y abrir un curso para que realmente seamos distintos a las demás fuerzas políticas que hoy en día no proponen nada, lo único que hacen es copiar y pegar. Eso es una de las cosas más graves que le han hecho a la política argentina. La política argentina pasó a ser un partido de fútbol en donde se copia y se pega una canción que se repite. Eso no es la política, y hace rato que no hay debate serio y que no se debaten ideas ni propuestas, sino que se repiten, se copian y pegan ciertos párrafos de un texto y que la gente repite como loros, pero que cuando vos lo empezás a preguntar o que te argumente por qué piensa así, te das cuenta claramente que solamente hicieron copiar y pegar, que ni siquiera saben lo que están diciendo. Entonces, para diferenciarnos nosotros de todo eso, hicimos estos cursos de formación política con el objetivo de que todos tengamos una base y en base a eso empecemos a trabajar y a abrirnos a distintos cursos, depende de lo que a ustedes les interese, para que de alguna manera puedan seguir capacitándose. Porque una de las cosas fundamentales es capacitarse todo el tiempo. Entonces, por eso es lo que vamos a apuntar nosotros, no solamente la militancia en calle, sino estar capacitados todo el tiempo. La clase de hoy va a apuntar pura y exclusivamente a explicar principios básicos del liberalismo y tener un marco histórico de sucesos que se han dado en la historia de la humanidad, que lejanos a la edad del liberalismo, al nacimiento del liberalismo, ya nos daban, de alguna manera, la pelea por la libertad y el poder que ha tenido siempre la humanidad. Ya saben ustedes que el socialismo o la izquierda lo que propone es que a lo largo de la historia hay una lucha de clases. Eso para mí es erróneo. En realidad, la verdadera lucha de todo esto es entre la libertad y el poder. Justo ahí iba a pedir que cambien. Vamos a la primera fichita, ahí está. Para comenzar, lo que nosotros sabemos del liberalismo, esa definición que todos sabemos porque la repitió muchísimo tiempo Javier Milei y es una de las definiciones más contemporáneas que tenemos, de la mano de Alberto Venegas Lynch, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de la otra persona. Ahora, es una frase que nosotros podemos decir, la entiendo, la comprendo, es respetar lo que la persona que tengo enfrente decida. Pero no termina ahí solamente esa definición. Y ser liberal no es tan fácil como parece, porque la cuestión aquí es la siguiente: no es respetar irrestrictamente el proyecto de vida de la persona con la que yo estoy de acuerdo. El liberalismo lo que plantea es respetar el proyecto de vida de la otra persona, aunque yo no esté de acuerdo. Y ahí es por eso que han aparecido a lo largo de la historia contemporánea muchísimos liberales o pseudo-liberales que no han respetado esto. Porque es muy fácil respetar al que tengo enfrente si es hincha del mismo equipo que soy yo. Ahora, la diferencia está en respetar, más allá de que yo no esté de acuerdo con la que otra persona propone, respetar igualmente el proyecto de vida que esa persona quiera seguir.
Por eso también a mí me da mucha risa y gracia cuando hoy los liberales, muchos jóvenes que están ingresando y por ignorancia lo repiten, se dicen ser liberales conservadores, liberales de ultraderecha, cuando no tienen ni idea lo que significa. Ser un conservador justamente no es liberal. Conservador es una persona que no está de acuerdo en la forma de vida llevada por otras personas y quiere imponerles desde un marco ético lo que esa persona tiene que hacer porque a mí no me gusta. Eso no es liberalismo. Y dicho esto, por eso decimos quienes, y hay muchísimos autores que respaldan esta opinión que tengo, que el liberalismo no es una ideología. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra ideología es algo muy cerrado, ¿sí? Es una cosa que ya está cerrada, que ya está terminada, que no se completa. Y esto es totalmente contrario a lo que propone el liberalismo, ¿sí? Karl Popper nos enseña que el conocimiento tiene carácter de provisionalidad y está abierto a una refutación. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento es infinito y que cada refutación, cada cuestionamiento a ese conocimiento es un avance en la ciencia. Y esto sí se asemeja más a lo que es el liberalismo. O el liberalismo no es algo que está cerrado y terminado, sino que a lo largo de la historia de la humanidad ha servido para que de alguna manera el espíritu liberal libre a las personas del poder del Estado o de un monopolio que tenían encima. Entonces, lo que tenemos que entender es que en realidad el liberalismo es una forma de vida y no es una ideología, ¿sí? Absolutamente son totalmente distintos la palabra ideología a la palabra liberalismo, ¿sí? Porque justamente algo ideológico es algo que está terminado, algo que no se discute, que es así porque ya está aprobado, ¿no? Pero que es así. Por eso también quiero hacer esta aclaración cuando aparecen liberales que dicen yo soy liberal en lo político, en lo cultural, pero no soy liberal en lo económico. Hay un video en YouTube que tiene muchísimas visualizaciones de una charla que dio Alberto Venegas Lynch que se llama El liberalismo no se corta en gajos. Y él ahí explica, de alguna manera, que se es liberal o no se es liberal. No se es liberal a partes. No es que yo soy liberal en lo social y en lo religioso, pero en lo económico no estoy de acuerdo y entonces no soy liberal en lo económico. Ser liberal es respetar, como decía Alberto Venegas Lynch, de forma totalmente abierta los proyectos de vida de la otra persona. Yo no puedo empezar a discutir, no, pero en lo económico pasa esto, entonces a mí no me parece porque no me gusta. Entonces eso es una contradicción. Y es una contradicción que ha llevado a que muchísimos pseudoliberales lleguen al poder y de alguna manera utilicen el liberalismo para lo que les servía y para lo que no se les servía no lo utilizaban. Entonces, esto lo tenemos que tener en claro todos porque claramente esto es una de las cosas que más daño le ha hecho al liberalismo. Empezar a separar a los liberales. Yo soy liberal económico, yo soy liberal político, yo soy liberal en lo institucional. Entonces, una de las cosas que me gustaría aclarar y que las personas que quieran seguir adelante con esta idea del liberalismo tienen que entender que se es liberal o no se es liberal. No se es liberal de a pedazos o de apartes o por segmentos. Eso es una de las cosas que tienen que entender. Por eso, cuando un liberal se está refiriendo a un empresario, que esto también se discute muchísimo con la izquierda, con el peronismo, cuando un liberal se está refiriendo a un empresario, se refiere a aquellas personas que para mejorar su patrimonio personal no tiene otra alternativa que atender las necesidades de su prójimo vendiendo un producto de mejor calidad o mejor precio. Esa es la única manera que tiene un empresario de bien de crecer. Ahora, hoy en día tenemos muchísimas empresas, mega empresas, multinacionales, monopolios internacionales que transan con el Estado y eso no es liberalismo, esto no es libre competencia, porque están teniendo de alguna manera beneficios que le da el Estado para no respetar leyes, para no respetar normas y para avanzar sobre la libertad de los individuos. Entonces, el liberal cuando habla de empresario, y eso está bueno que lo tengan en cuenta todo, porque es algo que siempre se lo van a decir, pero ustedes defienden a los empresarios, ustedes defienden a los millonarios. Cuando nosotros hablamos de empresarios, nos referimos simplemente a una persona, comerciante, alguien que tenga una pyme, o un empresario que tenga una empresa grande, lo que sea, que para la única manera de que él aumente su patrimonio sea sirviendo con un bien de mejor precio o mejor calidad.
De otra manera, no hay ninguna posibilidad de que nosotros nos referimos a empresario a otra persona. Milei esto lo describe muy bien, le llama empresarios o empresarios prebendarios, ¿sí? Que son estas personas que están todo el tiempo en contacto con el Estado y de alguna manera, para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos, sobre las libertades nuestras, acuerdan pactos económicos y demás con los gobiernos, y como eso al gobierno le corresponde, le conviene, porque de alguna manera reciben económicamente fortunas, le dan el permiso. Pero en un país realmente liberal, de libre mercado, un empresario no tiene nada que hacer en la casa de gobierno, no tiene nada que hacer hablando con un político, no tiene nada que ver ahí. Y hoy en día en Argentina vemos que empresarios, políticos van de la mano y van a dar charlas y hablan de acá, hablan de allá, y vemos claramente cómo esta corporatocracia ha tomado el poder. Por eso, cuando alguien de izquierda, un peronista o alguien anticapitalista te dice, no, pero vos estás a favor de estos empresarios, estaría bueno hacer esa aclaración, que es un empresario para nosotros, cosa que no tiene nada que ver con lo que ellos piensan. Dicho esto, lo que podemos entender entonces es que el liberalismo es un movimiento que en su esencia generó cambios rotundos en la humanidad, pero por su pronta ética y moral, ¿sí? Esto también lo tienen que entender. El liberalismo es un marco moral y es un marco ético, ¿sí? Es una filosofía comprometida totalmente con la ética, que de hecho si se la interpreta de acuerdo a cómo fue fundada en distintos lugares y por distintos autores, la condición de justicia, desde un punto de vista liberal, es irrenunciable, ¿sí? O sea, para un liberal, la justicia no puede ser avasallada por nadie. Por eso, los liberales clásicos generaron toda una estructura, un marco político para derrocar a las monarquías absolutas y propusieron una estructura política que de alguna manera proteja los derechos naturales y los derechos individuales de las personas, que de eso vamos a hablar más adelante. Por eso supone que hay una enorme diferencia entre lo que dice un liberal con las personas que son conservadoras, con el socialismo, que a lo largo del tiempo se han de alguna manera relativizado, directamente negado las leyes universales, ¿sí? Cosa que un liberal, el padre del liberalismo clásico, John Locke, describió perfectamente. Bueno, después de eso, muchísima gente, autores y gobiernos han de alguna manera querido cuestionar nuestros derechos naturales, que son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Se ha puesto siempre en cuestionamiento esto, pero para un liberal esto está totalmente claro, ¿sí? Por eso digo que el liberalismo es un marco moral, y como decía, John Locke nos vino a traer, el padre del liberalismo clásico, estas tres premisas, estos tres derechos naturales sobre lo que se basa absolutamente toda nuestra vida, ¿sí? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que deriva del hecho de que todos nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos y somos al fin y al cabo nosotros mismos los que vamos a disfrutar o no con las decisiones que hayamos tomado, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra empresa o con lo que sea. El derecho a la libertad, que por supuesto es sinónimo de la vida misma, o por lo menos de la vida digna, de la vida que todos merecemos vivir. Por eso las primeras constituciones liberales, sobre todo las de Estados Unidos, en una de las partes decía el derecho a la felicidad, ¿sí? Que muchos se reían después o relativizaban, pero el derecho a la felicidad, a la vida, está puesto en muchísimas constituciones que fueron liberales y que de alguna manera derrocaron a los gobiernos, a las monarquías, justamente para establecer estas cosas, ¿no? Entonces tenemos el derecho a la vida y a la libertad y el derecho a la propiedad, ¿sí? Que es básicamente lo que nos separa del resto de las especies. Para cualquier antropólogo que pueda llegar a hablar del tema, básicamente la línea de demarcación entre los estados primitivos de cualquier otra civilización es la agricultura, ¿sí? La agricultura o lo que uno pueda desarrollar y así de alguna manera producir y generar un excedente. No vivir al día como hacían los cazadores recolectores, sino que las sociedades cuando fueron evolucionando se dieron cuenta que si podían acumular las ganancias, la comida o lo que recolectaban, iba a ser mucho más fácil seguir adelante. Y esa ganancia es el capital, que es el fruto del trabajo de las personas que trabajamos, ¿sí? Y que ese fruto del trabajo es la propiedad privada,
¿sí? Y que eso, como nosotros lo ganamos en buena ley, podemos decidir qué hacer con el fruto de nuestro trabajo, lo que nosotros querramos. Y no puede venir ni un gobierno, ni ningún Estado, ni ninguna ley a decirnos, no, vos, como ganaste mucho, tenés que usar este dinero para lo que nosotros queremos hacer. Por eso el derecho a la propiedad es muy importante que lo entiendan todos, porque es donde más han avanzado los gobiernos en todo el mundo, ¿sí? Y a partir de esa base, de estos 3 derechos fundamentales, el liberalismo siempre y en todo lugar, contra toda corriente alternativa que se les pueda ocurrir a ustedes, estableció que todo ser humano, sin importar la raza, la religión, su pensamiento, su edad, no importa lo que piense esa persona, todos somos poseedores de estos 3 derechos, que son naturales, la vida, la libertad y la propiedad. Y una de las cosas que hace el liberalismo es defender, por eso Milei y los liberales como Alberto Venegas Lynch, y ahora vamos a seguir hablando de autores, defienden tanto, porque son 3 derechos naturales que tenemos nosotros, y nuestros padres fundadores en Argentina, cuando crearon las bases de este país, intentaron crear un gobierno que defendiera estas tres premisas, y que ningún gobierno, ninguna ley, ni nadie pueda avasallar estas libertades individuales. Por eso, cuando hablamos de democracia, los que somos liberales decimos, esperen que voy a admitir a alguien, ahí está, cuando hablamos de los liberales sobre estos temas, decimos la democracia en realidad son 2 lobos y una oveja votando por qué se va a comer a la noche, ¿no? Porque las constituciones y las leyes que han sido impuestas, sobre todo en los últimos 20, 30 años, han avanzado sobre todos nuestros derechos individuales, con la excusa de Estado presente, de que lo necesita el Estado, de que hay injusticias y que de alguna manera el Estado se tiene que encargar de distribuir, no han avallazado todas nuestras libertades, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estaba en las clases de historia, una profesora me decía, que muchos la discutían, me decía, mira, el virrey de España a los empresarios del virreinato del Río de la Plata le sacaba el 5%, hoy te sacan el 50%, o sea, no hay mucha diferencia entre el virreinato del Río de la Plata y hoy 2022. Encima ahora te sacan más de la ganancia, por lo menos el virrey te sacaba solamente el 5%, hoy te sacan arriba del 50%, en el campo el 65%, es una locura. Y esos son los avances que han hecho sobre todos nuestros derechos individuales, en este caso la propiedad privada. Entonces, esto es fundamental que lo tengan que entender. Por eso hoy el liberalismo está tan presente, porque nos han pisado tanto estas libertades individuales que ya las personas en algún momento dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, libertad no hay, propiedad privada cada vez tenemos menos y el derecho a la vida está siendo cuestionada constantemente. Entonces, por eso es una de las explicaciones de por qué el liberalismo ha volvido a nacer, a pesar que durante todo el siglo XX al liberalismo lo hirieron de muerte, lo dejaron muy mal parado por representantes que no estaban a la altura. Pero por eso vuelvo a la premisa anterior. Lo que tiene que entender un liberal es que si vos pretendés imponer a través de la ley o de cualquier tipo de acción violenta tus principios a otro, sea el que fuese, no estás siendo liberal del todo. Claramente es, de alguna manera, es como las personas Juntos por el Cambio, los políticos Juntos por el Cambio que dicen que son liberales, pero después cuando tienen que votar la suba de un impuesto, o cuando tienen que votar para la ley de alquileres, o cuando tienen que votar sobre la riqueza extraordinaria, votan todos a favor. O sea, a esto me refiero cuando se es liberal o no se lo es. No se es liberal político, pero no soy liberal económico. O sea, no hay manera de dividir al liberalismo. O sos liberal o no lo sos. Por eso yo creo que la verdadera lucha que derime de alguna manera los cambios políticos a lo largo de la historia, a diferencia de lo que plantea el socialismo, que es la lucha de clases, yo creo que la historia del mundo se construye entre una lucha entre la libertad y el poder. El liberalismo en todas sus aristas apunta contra la concentración del poder. El liberalismo político históricamente planteó distintas formas de evitar la concentración. El liberalismo clásico combatió las monarquías absolutas y hay registros históricos que incluso antes del liberalismo clásico, que es lo que voy a dar ahora, incluso antes del liberalismo clásico, ya las sociedades se dividían entre sociedades que de alguna manera
producían y sociedades que se dedicaban al saqueo. Por eso también quiero aclarar, que esto es importante, que el liberalismo en lo económico también apunta contra la concentración económica, y ha sido históricamente, aunque muchos liberales antes de que llegue Milei se hacían los boludos y miraban para otro lado y esto no lo querían decir, pero el liberalismo históricamente se ha opuesto a la concentración económica y ha sido históricamente en los hechos y en las ideas el mayor enemigo de los monopolios, que se forman no por fallos de mercado, sino de Estado. Y esto cabe destacar la explicación de esto, porque esto Milei lo ha dicho muchas veces y hay muchas personas que no lo entienden. ¿A qué se nos referimos cuando hablamos de fallos de mercado o de fallos de Estado? Y es por eso que a veces cuando un liberal que no está del todo informado pierde el debate contra una persona de izquierda, un peronista o lo que sea, pierde ese debate. ¿Por qué lo pierde? Porque no tienen claro esto. El liberalismo lo que marca es que los fallos que se dan son siempre de Estado. ¿Y por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona de izquierda te puede venir a decir, pero vos defendés las empresas, vos por ejemplo estás del lado de Barrick, que en la cordillera de los Andes derrama cianuro en los ríos de Argentina. O sea, vos estás a favor de eso, y no. Ahora, ¿por qué las megaempresas rompen y violan todas las leyes que tenemos nosotros para defender nuestros derechos fundamentales, que son la vida, la propiedad y la libertad? ¿Cómo consiguen esas empresas seguir trabajando si no están respetando nuestros derechos individuales? Transando con el Estado. Por eso Milei siempre habla de fallos de Estado, porque el mercado, en una sociedad de libre mercado, de libre empresa, si vos haces las cosas mal, quebrás. Y si haces las cosas bien, te va a ir bien. Y esto es lo mismo. O sea, las empresas, las mega empresas, las multinacionales que están hoy en Argentina contaminando o haciendo malas cosas, contratando gente extranjera que las pasan a través de la frontera, esos son fallos de Estado. Es el Estado el que no está garantizando que se respeten los derechos individuales y de alguna manera eso termina pasando que alguien de izquierda les diga a ustedes, sí, pero vos estás a favor de la empresa. No, yo no estoy a favor de esta empresa. Esta empresa transa con el Estado, por ende no es un empresario, es un empresaurio, ¿sí? Entonces, esto también lo tienen que tener en claro, porque es muy importante a la hora del debate y a la hora de hablar con la gente que está tan confundido. Hoy el liberalismo, y ahora lo vamos a explicar, ha sido tomado de distintas corrientes y lamentablemente ha sido mal entendido. Pero estas cosas son fundamentales, son ejemplos concretos de por qué nosotros pensamos así. Y este ejemplo es cabal. Pero bueno, vamos a pasar a la próxima filmina. Mientras voy a aprovechar para tomar agua. Cualquier cosa, Franco y Yamile, si se escucha mal o algo, me avisan. Bien, bueno, mientras pasamos a la próxima filmina, lo que voy a hacer ahora es darle un marco histórico para demostrarles a ustedes que más allá del liberalismo clásico, muchísimo antes, ya había sociedades que se distinguían entre las que producían y las que saqueaban. Yo me acuerdo cuando estaba en Europa 1, yo cursé el profesorado en historia en el Olga Cossetini, y una profesora hizo una analogía entre una sociedad, incluso antes de Cristo, y Argentina. Y me dijo, fíjate si hay alguna diferencia. Este es el ejemplo de Sibaris. Sibaris era una ciudad, un pueblo portuario que se dedicaba pura y exclusivamente al comercio. Por eso hoy el término sibarita se refiere a una persona que es muy culta en todo lo que es cocina y lo culinario, ¿no? Viene de ahí, viene de ese pequeño pueblo. Sibaris era un pueblo que de alguna manera destinaba toda su producción a la agricultura y que era muy conocida por las comidas que hacía. Incluso Sibaris llegó a ser una de las ciudades más importantes de la zona, hasta incluso Pitágoras fue a visitarlo porque no podía creer el increíble avance que había habido en esa ciudad tan chiquita que incluso había resistido un montón de invasiones. Y de alguna manera Sibaris fue creciendo, y fíjense esto, un habitante de Sibaris que estaba dentro del consejo en ese momento, dice, sí, la verdad, comparto de que estamos viviendo muy bien, que la economía cada vez crece más, pero hay un sector de la sociedad que está yendo bastante bien, y él se refería a las personas a los cocineros, a los que vendían su comida, que eran muy famosos por eso. Entonces se encargó de alguna manera, convencer a todos los que estaban ahí de que si ellos les sacaban
a los 500 personas más ricas de Sibaris, le sacaban sus tierras, sus propiedades y se los expulsaba de Sibaris y repartían toda esa riqueza en el pueblo, la gente iba a vivir mucho más felices, porque si había gente que tenía muchísima riqueza, iba a empezar a aparecer este sentimiento de envidia, de resentimiento, ¿no? Entonces, lamentablemente para Sibaris, él logra convencer a las personas que estaban allí y efectivamente, de alguna manera, expulsan a todos los comerciantes y a las 500 personas más ricas de Sibaris. Justamente estas personas que fueron expulsadas lograron seguir el camino de Pitágoras y se establecieron en una ciudad bastante cerca para de alguna manera empezar de cero. Imagínense que durante los primeros meses un montón de gente en Sibaris que no había trabajado había recibido un montón de riqueza, un montón de tierras, un montón de tecnología por la cual no habían trabajado y vivieron de fiesta durante 3, 4, 5 meses. Los historiadores recogen que a lo largo del tiempo, cuando empezaron a agotarse todas esas riquezas que tenían por la cual no habían trabajado, empezaron a darse cuenta que no podían producir lo que ellos estaban consumiendo. Y ahí es cuando esta persona, que se llamaba Telis, de alguna manera quiere volver a llamar a estos 500 empresarios y decirle, miren, disculpen, nos equivocamos, querríamos que ustedes vuelvan con nosotros para volver a reconstruir Sibaris. A esto, Pitágoras, que estaba con este grupo de gente que habían expulsado, le dijo, miren, si se van, le van a volver a hacer lo mismo, es necesario que ellos paguen por el error que cometieron. Y Sibaris, una ciudad portuaria que había resistido 6 invasiones, empezó a faltarle todo tipo de comida, todo tipo de producción, la terminan invadiendo, la terminan saqueando y termina desapareciendo. Y la profesora me decía, ¿no te parece que eso está pasando hoy en Argentina y hoy y en toda Sudamérica? Y la realidad es que a pesar de que esta historia pasó antes de Cristo, la analogía es correcta, porque hoy lo que está pasando es que al privado le ponen la pata del Estado encima, están obligando a que las empresas se vayan y en algún momento va a llegar en donde la parte privada no va a producir más. Y es ahí cuando se van a dar cuenta que el sector público, el Estado, no produce absolutamente nada. A eso vamos camino nosotros. Y este no es el único caso que a lo largo de la historia se ha demostrado que sociedades que de alguna manera se dedicaron a la agricultura, a comercializar, les iba bien, y sociedades que se dedicaban pura y exclusivamente a cobrar impuestos, a saquear, a robar, terminaban como terminaran. Otra de las ejemplos totalmente que se puede ver a simple vista es el tema de Grecia, ¿sí? En Grecia encontramos la antítesis de 2 polis, Atenas y Esparta. Esparta, una nación o un imperio que se dedicaba pura y exclusivamente a la guerra, y Atenas, que era esperen que estoy aceptando a alguien, ahí está. Y Atenas, que era una sociedad que se dedicaba pura y exclusivamente al comercio y en donde nacieron las principales ciencias del mundo, creció como creció. Más allá de lo que puedan decir los que vieron la película 300 con los espartanos y demás, más allá de esa visión épica que se tiene de Esparta, cuando vos te pones a estudiar te das cuenta que Esparta sería el modelo comunista y Atenas sería el modelo liberal dentro de la misma Grecia, porque eran 2 sociedades totalmente distintas, que no tenían nada que ver una con la otra, y de alguna manera se sabe cómo termina esa historia. Pero ahí de nuevo vemos cómo sociedades antes del liberalismo clásico se dedicaban a todo lo que era el comercio, la libre empresa, a respetar los derechos de los individuos, de que si querían comerciar con otros pueblos lo podían hacer, prosperaban, y como sociedades que se dedicaban al tributo, a la renta, a pagar impuestos, a saquear, a conquistar otros territorios, terminan como terminan. El ejemplo más importante de todo esto es Roma. Roma, que fue uno de los imperios más importantes que tuvimos en la historia de la humanidad, heredó, aunque quiso comprar la cultura ateniense, siempre se manejó con el modelo espartano, ¿sí? Por eso hice esta diferenciación. Y esa fue también la clave de supervisión que de alguna manera llegó a Roma a ser tan grande, ¿sí? Ellos tenían un contrato tácito con los territorios que conquistaban. Ustedes pueden seguir creyendo lo que quieran y manejándose de acuerdo a sus propias leyes,
A nosotros lo único que nos importa es que ustedes nos paguen un pequeño tributo y una quota belix, o sea, que nos den algunos hombres para ir a la guerra. Roma nunca hizo nada para incentivar una estructura comercial o productiva. Vivió, y esto lo han escrito muchísimos autores que tienen muchísima trayectoria, Roma vivió de una creciente demagogia, tanto así que cuando Roma comienza a expandirse militarmente, insisto otra vez en el modelo del saqueo, ¿no? De robarle a otros pueblos lo que producían, ¿sí? Y tenerlos bajo su gobierno, porque estos pueblos que saben producir, aunque sea de forma muy sofisticada, como en el caso de los romanos, estaban bajo la influencia de Roma, ¿no? Pero acá vemos otra vez cómo la dialéctica entre el saqueo y la libertad se vuelve a manifestar. Siglos más tarde, Roma ya no tendría ningún otro territorio que valga la pena conquistar, o sea, ya no había pueblos que puedan producir para alimentar a Roma. Y ahí está la diferencia entre Roma y Atenas, ¿sí? Atenas jamás fue un imperio. Atenas, como Fenicia, tenía colonias portuarias, ciudades que construían desde cero en territorios vírgenes y no invadían, no reclutaban, ¿sí? Para ellos no resultaba ningún tipo de beneficio invadir y saquear. Sobre todo despreciar a cualquier otro pueblo que comerciara, considerarlo digno de sometimiento, generó de alguna manera que los romanos no quieran copiar ese modelo. La gran cuestión es que como sostenemos el imperio romano con el ejército más grande del mundo conocido, donde nuestros habitantes, los ciudadanos de Roma recibían el pan y el entretenimiento, ¿sí? El pan y circo que todos sabemos de forma gratuita por parte del Estado, y por un lado dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque ahora ya no tenemos más territorio por conquistar, no hay pueblos que produzcan para nosotros, y ahí empieza la declive del Imperio Romano, que a pesar de que duró un montón de tiempo, se ve claramente cómo cuando vos no dejás crecer a los países libremente y vos lo tenés bajo tu yugo, en algún momento esos pueblos, o pasándolo a la realidad de ahora, esos países dejan de producir, ya no hay manera de seguir con ese movimiento, con esa ideología. Por eso es que caen, y por eso es que el comunismo ha fracasado siempre en todos los países en los que se ha de alguna manera implementado, porque desaparece el incentivo individual. Lo decía uno de los autores más importantes del liberalismo, el esclavo no produce, el esclavo produce lo justo y necesario. Y esto es obviamente, yéndonos a antes de los liberales clásicos, de alguna manera lo que yo les quería demostrar, ¿no? Cómo de alguna manera sociedades que se basaron en el saqueo, en poner impuestos, en la violencia, terminaron como terminaron, y cómo sociedades que de alguna manera apuntaron a todo lo que es el comercio, el libre comercio, respetar las decisiones individuales de cada ciudadano, de que si quería comerciar con el puerto o con el pueblo que tenía cerca lo podía hacer, cómo esas sociedades avanzaron y cómo otras terminaron desapareciendo. Por eso es fundamental que entiendan esto, ¿no? La diferencia, porque esto llevado ahora a la realidad no es más que una realidad que estamos viviendo hoy en día. O sea, vivimos claramente bajo socialismo, bajo comunismo, como quieran llamarlo, en donde nuestras libertades son totalmente aplastadas y en algún momento la propiedad privada va a dejar de producir porque no es incentivada. Y cuando eso pase, vamos a estar ante un problema grandísimo que nadie más va a producir. Entonces no le va a quedar otro que directamente seamos todos igualmente pobres, como pasa en Venezuela. En Venezuela se han aplicado a rajatabla todas estas políticas y vemos cómo el 90% de los venezolanos son pobres. A eso vamos camino si no se cambia todo esto. Entonces, es importante que entiendan que el liberalismo es una forma de vida y no es una ideología. Viene de antes esto. Esta lucha constante entre libertad y poder se ha dado incluso antes de la aparición de estos liberales clásicos que todos deben conocer y que por eso hoy no quise hacer mucho énfasis en autores y en contar el liberalismo clásico, porque me imaginaba que la mayoría ya lo sabía. Sí, recalcar lo que ha pasado antes del liberalismo clásico, con sociedades que de alguna manera tomaron los caminos de la libertad versus otras sociedades
que tomaron el camino del socialismo, aunque para esa época no se sentían identificados con eso porque no existía esa ideología. No sé si el que está manejando las filminas me puede pasar. Sí, acá quedó, David, la filmina, la primera, Sí, no vimos ya la vamos segunda. por la tercera, cuarta, pero bueno. Sí. Bien, yo voy a seguir y después vamos a abrir una ventana de debate para que podamos de alguna manera terminar de explicar si algo quedó en el aire. ¿Cómo llegamos del liberalismo a hoy, a la actualidad, ¿no? ¿Cómo llevamos el liberalismo a lo que estamos viviendo hoy? Y cómo, por qué el liberalismo ha quedado tan manchado, ¿sí? En los últimos 30 años. Ahí pasa a la quinta, el liberalismo hoy. Ahí está. Una de lo que yo siempre propongo es reconocer nuestra actualidad, lo que estamos viviendo. ¿Por qué las ideas del liberalismo hoy están tan presentes? ¿Sí? Justamente porque si ustedes se ponen a fijar la actualidad, se van a dar cuenta que los gobiernos han avanzado sobre nuestros 3 derechos fundamentales y naturales: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Esos 3 derechos, ninguna persona puede negar que hoy los gobiernos han avanzado asquerosamente sobre esos derechos nuestros. Es por eso que en algún momento, como yo siempre decía, cuando arrancamos esto, nosotros damos unas clases de bienvenida a la gente, y yo le decía, la gente ya en algún momento, y incluso ahora está pasando, la gente ya se está dando cuenta de que estas políticas de progresismo, socialistas y demás, ya no van. Y cuando la gente se da cuenta que algo no va, busca otra alternativa. Y es por eso que el liberalismo hoy, a pesar de todo lo que fue manchado y todas las personas pseudoliberales que se han encargado de meterse en gobiernos de dictaduras y demás, por eso ha quedado tan manchado el liberalismo, a pesar de todo eso, hoy vuelven a ser, porque nuestros 3 derechos fundamentales, hoy más que nunca, están prácticamente desapareciendo. Por eso, debemos aprender del pasado para no cometer los mismos errores que ya se han cometido, porque incluso el liberalismo, cuando triunfa después de las monarquías absolutas, y este es un caso concreto de nuestro país, Argentina. Mariano Moreno, San Martín, Belgrano, eran personas que querían de alguna manera combatir contra el gobierno español, contra la monarquía española, y lucharon por eso. Pero incluso en la Revolución de Mayo, que para mí no fue revolución, para mí fue un movimiento, ¿sí? Hay muchos historiadores que pueden garantizar y apoyar mi postura de que la Revolución de Mayo no fue una revolución, fue simplemente un movimiento, porque incluso la mayoría de las personas que hicieron eso solamente querían reemplazar el poder que tenía el rey Fernando VII por el poder que podían llegar a tener ellos. Por eso no es casualidad que a Mariano Moreno lo mandan a Inglaterra en una misión diplomática y muere en el océano y lo tiran por el barco. No es casualidad que a San Martín lo hayan mandado a la cordillera a liberar los demás países sudamericanos, porque nunca pensaron que San Martín iba a poder hacer lo que hizo. Dijeron, sí, que se vaya para allá, seguramente lo van a matar y no vamos a liberar de todas estas personas. Lo mismo hicieron con Belgrano. A Belgrano lo mandaron al norte a combatir, pensando que no iban a volver más, y de alguna manera se trataron de sacar de encima a todas las personas que querían realmente, cuando Argentina se independiza, querían realmente que estos derechos se respetaran. El liberalismo ha fracasado muchísimo por esto, porque incluso cuando ha triunfado, las personas que están detrás en el poder se han encargado de correr a los verdaderos liberales y ponerse ellos. Un ejemplo contundente es lo que pasó en Argentina en la última crisis grande, ¿sí? Que se vayan todos, no se fue nadie, se quedaron todos los mismos. Entonces, por eso es fundamental que hoy entiendan que con Javier Milei no alcanza. Y es por eso que es de enorme importancia la batalla cultural. Esto no es solamente una batalla política, porque Milei ya lo ha dicho bastantes veces en muchísimas entrevistas que le han hecho en los programas de televisión. Yo no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Yo voy a cumplir mi mandato, voy a hacer lo que tengo que hacer y me iré a mi casa a leer economía. Después quedará en manos de nosotros lo que vamos a hacer, porque tranquilamente Milei puede llegar al poder, pero cuando se vaya, los mismos de siempre vuelvan a tomarlo. Y ya tenemos demostradas pruebas a lo largo de la historia de la humanidad que el liberalismo ha triunfado
pero a pesar de eso no bastó, porque lamentablemente liberales han sido perseguidos a lo largo de la historia y los que se conservan en el poder terminan siempre siendo los mismos. Entonces, este recorrido histórico que yo hice es que para que ustedes entiendan que incluso antes de la aparición del liberalismo clásico, esta lucha entre libertad y el poder se ha dado desde siempre. Y que si ustedes no son conscientes de que tienen que dejar de alguna manera la tranquilidad, el confort de quedarse adentro de las casas y no salimos de alguna manera a combatir este sistema, no va a alcanzar con que Javier Milei simplemente llegue a una presidencia. Así que bueno, vamos a parar ahí. Seguramente quedaron cosas en el aire, pero veo que ya son y 52. Así que, Franco, Yamile, si hay alguna pregunta, algo que haya dejado la gente en los chats, lo vamos a ir llevando adelante y lo vamos a ir consultando. Por ahora parece que está todo más que claro, porque nadie preguntó nada. Así que, bueno, se ve que todos entendieron. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, exacto. Abrimos la ventana de debate para si alguno quiere hacer